Imagina estar por un momento en tu hogar, un lugar donde deberías sentirte seguro, pero algo no está bien. Los objetos se mueven sin razón, las luces parpadean con un pulso errático, como si algo o alguien estuviera jugando con ellas. Una puerta se abre de golpe, sin viento, y un cuadro cae al suelo sin que nadie lo toque. Platos que vuelan como si una mano invisible los empujara. La lámpara se balancea, girando lenta y siniestramente, como si algo oculto en las sombras estuviera observando, esperando. Pero no es un espíritu común que deambula en la oscuridad buscando consuelo. No. Lo que se esconde en esta casa es mucho más peligroso. Es algo que ataca, que destruye, algo que grita, que resuena en los muros con furia incontrolable, como si una fuerza invisible estuviera luchando por salir. Antes de comenzar, no olviden suscribirse, activar la campanita, dejar su like, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. Mi nombre es Rafael Sierra Enríquez y sean ustedes bienvenidos a El Baúl del Misterio. Poltergeist. A las 3 de la mañana, todo comenzó. Un primer golpe, seco, resonante. Luego, pasos. Pero no eran los de un ser humano. Unos pasos que te helaban la sangre, que te decían que no estabas solo. Y así, lo que parecía ser una casa común se transformó en un campo de batalla. Un campo donde lo invisible destruye. A diferencia de otras apariciones donde los fantasmas parecen vagar con pena o con nostalgia, los poltergeists son diferentes. Son caos puro, no lloran, no piden ayuda, no buscan consuelo. Ellos golpean, gritan, arrojan, empujan y lo hacen con rabia. Hablamos de un fenómeno violento, físico, tangible. Puertas que se azotan sin viento. Luces que se apagan como si la oscuridad fuera necesaria. Golpes secos en las paredes, en el techo, bajo la cama. Objetos que se elevan, que vuelan y que estallan en 1000 pedazos. Y en ocasiones, marcas, moretones, heridas, como si algo invisible, pero furioso, decidiera atacar. Algunos lo llaman espíritu, otros energía psíquica descontrolada. Pero en 1977, en un pequeño suburbio del norte de Londres, una familia entera conoció de cerca el terror invisible. Y el mundo, por primera vez, presenció uno de los casos más inquietantes de la historia paranormal moderna. Enfield, Inglaterra. Una casa de clase trabajadora en Green Street. Barrio tranquilo, común, nada parecía fuera de lugar, hasta que los golpes comenzaron. La familia Hudson, madre soltera y 4 hijos, vivían allí sin mayor problema, pero fue Janet, una niña de apenas 11 años, la primera a notar que algo estaba mal. Todo comenzó con pequeños ruidos, golpes en la pared, muebles que crujían. La madre, al principio, pensó que eran bromas infantiles, hasta que una cómoda pesada se arrastró sola por la habitación, justo frente a sus ojos. La empujó de vuelta, pero volvió a moverse, como si algo la rechazara. Los eventos se intensificaron, las camas vibraban, las sillas se deslizaban por el suelo, las puertas se cerraban de golpe sin que hubiera corriente de aire. Y entonces las voces comenzaron. Janet, la niña, comenzó a hablar con una voz que no era suya. Grave, ronca, masculina. Decía llamarse Bill Wilkins, un hombre que,
supuestamente había muerto años atrás en esa misma casa. La historia trajo la atención de la prensa, policía, los vecinos e incluso de renombrados parapsicólogos de la sociedad psíquica. Todos fueron testigos de los fenómenos. Un oficial de la policía incluso declaró bajo juramento haber visto una silla levantarse del suelo sola. Grabaciones de la voz de Bill fueron analizadas. La forma en que Janet hablaba no coincidía con su capacidad física o vocal. Era como si algo o alguien la estuviera poseyendo por esos momentos. Pero mientras los medios explotaban el caso, otros comenzaron a dudar. ¿Estaba Janet fingiendo? ¿Era todo una broma elaborada de una niña deseando atención? Algunas imágenes la mostraban arrojando cosas por sí sola, pero otras mostraban objetos moviéndose en ausencia de cualquier intervención. El caso de Enfield duró más de un año. Más de 30 testigos declararon haber visto actividad inexplicable. Grabaciones, fotografías, testimonios. Todo apuntaba a lo imposible. Pero hasta hoy, la duda permanece. ¿Fue el caso de Enfield el más documentado de actividad poltergeist genuina? ¿O fue simplemente la manifestación de una mente joven, perturbada, alimentada por la tensión y la oscuridad? El fenómeno del poltergeist ha sido documentado desde hace siglos, pero su estudio serio y sistemático apenas tomó forma en el siglo XX. El término proviene del alemán poltern, que significa golpear o hacer ruido, y geist significa espíritu. Un espíritu ruidoso, inquieto, pero sobre todo destructivo. Fue en el siglo pasado cuando la parapsicología comenzó a observar estos casos con mayor detenimiento. Pero no fue un medium, ni un sacerdote quien propuso una nueva mirada, sino científicos y psicólogos que se atrevieron a cuestionar lo impensable. ¿Y si el fenómeno no era provocado por un ente, sino por la mente misma? Una energía invisible, desatada desde el inconsciente, una fuerza tan poderosa que podía alterar la materia, romper, mover, golpear. Un descontrol emocional convertido en violencia física a todo su alrededor. Y es aquí donde la teoría se vuelve más aterradora. Porque si no se trata de fantasmas, sino de la energía reprimida de un ser humano, entonces, ¿qué tan frágil es nuestra mente? ¿Y cuántos de nosotros podríamos, sin saberlo, desatar un infierno invisible? Muchos expertos han notado un patrón. Los poltergeists suelen girar en torno a adolescentes, particularmente mujeres, y casi siempre en contextos de estrés emocional extremo. No es el espíritu el que habita la casa, es la energía que habita en nosotros mismos, desatada como un grito del subconsciente. Y este patrón se repite con una precisión escalofriante en el siguiente caso. Vayamos a Alemania, 1967. Rosenheim, una pequeña ciudad al sur de Alemania, una oficina jurídica tranquila, común, hasta que las llamadas comenzaron. Teléfonos que sonaban sin razón, líneas cruzadas, llamadas imposibles, hechas a números que nadie había marcado. Las lámparas explotaban repentinamente, como si una carga invisible estallara desde adentro. Los tubos fluorescentes parpadeaban, vibraban y luego estallaban uno tras otro. Los relojes eléctricos se detenían o corrían a una velocidad absurda. Las máquinas se dañaban sin causa aparente. Y todo esto en presencia de los empleados, clientes y abogados. Asustados, contactaron a la policía, pero cuando ni ellos pudieron explicar lo ocurrido, el caso llegó a manos de uno de los parapsicólogos más importantes de Europa, el doctor Hans Bender. Bender, escéptico al principio, colocó medidores de energía, cámaras ocultas y grabadoras. Y lo que registró lo dejó sin palabras.
cambios de voltaje sin fuente, vibraciones y objetos que se movían sin intervención humana. Todo apuntaba a una fuente invisible, pero no fantasmal. Las sospechas comenzaron a señalar a una joven secretaria, inestable emocionalmente, insegura. Testigos decían que los fenómenos se intensificaban cuando ella estaba presente y desaparecían por completo cuando ella no estaba. Finalmente, esta secretaria fue despedida y con su partida el fenómeno cesó. ¿Era ella la causante de todo? ¿Fue su mente la que inconscientemente generó este caos? ¿O era solo el canal de algo más? El caso de Rosenheim sigue siendo uno de los expedientes paranormales mejor documentados del mundo, con testigos, grabaciones, mediciones eléctricas y aún así, sin explicación científica definitiva. Porque tal vez lo más aterrador no es que existan fantasmas, sino que nosotros mismos, bajo ciertas circunstancias, podamos convertirnos en uno de ellos. Hay quienes afirman que los poltergeists no son provocados por espíritus, sino por algo más inquietante, por nosotros mismos. Se asocian casi siempre con explosiones de energía emocional, una furia incontenida, un dolor que quema por dentro, un miedo tan profundo que lo intangible se vuelve físico. Ira reprimida, duelo, trauma, terror. Emociones humanas tan intensas que podrían distorsionar la realidad a su alrededor. Y entonces, los cuadros se caen, los platos vuelan y las voces brotan desde la nada. Y tú ni siquiera te das cuenta de lo que estás provocando. Pero si esto es así, si es la mente humana la que engendra el caos, entonces, ¿quién puede escapar de esto? Todos sentimos rabia, todos sufrimos, todos tememos. ¿Qué tan cerca estamos de ser la chispa que desate lo invisible? Y sin embargo, no todos los casos pueden explicarse por energía psíquica. Hay veces que lo que ocurre va más allá del trauma, más allá de lo psicológico, más allá de lo humano. Y es ahí donde la duda se vuelve escalofriante. ¿Es un ente que se alimenta de nuestro dolor? ¿O somos nosotros los que lo invocamos sin saberlo? Sea cual sea la respuesta, ambas son igual de aterradoras, igual de macabras, igual de reales. Y esa duda fue la sombra que envolvió a un adolescente en Columbus, Ohio, en 1984. Tina Reich, una joven adoptada de apenas 14 años, inestable, sensible, aislada. Pero todo cambió cuando una tarde los objetos de su cama comenzaron a volar. Primero fueron cubiertos, luego vasos, después muebles. Y todo enfrente de testigos, vecinos, amigos, incluso periodistas. Un fotógrafo del periódico local capturó lo imposible. Una lámpara despegando del suelo, flotando y luego estrellándose contra una pared. Los cubiertos doblándose solos sobre la mesa, los teléfonos sonando una y otra vez, sin nadie al otro lado. Tina decía no entender nada. Pero cuando la actividad comenzó a intensificarse y cuando los muebles comenzaron a moverse solo cuando ella estaba presente, la sospecha cayó sobre ella. Algunos la llamaron fraude, una niña buscando atención. Otros, sin embargo, afirmaban que lo que presenciaron no podía fingirse. Los investigadores que entraron a su casa salieron con el rostro pálido y la voz temblorosa. Uno de ellos dijo lo siguiente: sentí que algo me atravesaba, como si una ola de rabia sin cuerpo me golpeara el pecho. ¿Era Tina el canal de una fuerza reprimida? ¿O había algo que se alimentaba de su vulnerabilidad? ¿O algo que se manifestaba a través de ella?
Lo cierto es que tras años de estudio, con fotografías, con estudios y reportajes, nadie pudo explicarlo con certeza. Ni ciencia, ni religión, ni psicología. Solo quedaba la pregunta: ¿qué es un poltergeist realmente? ¿Un ente furioso? ¿O una grieta en nuestra propia mente? O quizás, solo quizás, ambas respuestas sean verdaderas. Hay quienes dicen que los poltergeists no son entidades, sino explosiones de emociones humanas. Otros los definen como simples bromas de la mente. Pero hay testimonios que apuntan hacia algo mucho más antiguo, más oscuro, más infernal. Para algunas corrientes esotéricas, los poltergeists son criaturas del bajo astral, entidades hambrientas de energía, sin rostro, sin alma, que se adhieren al dolor humano como parásitos. En el ámbito religioso, son demonios menores, deseosos de manifestarse, de romper las reglas del mundo físico. Y cuando lo logran, no solo golpean, no solo gritan, poseen, corrompen, destruyen. Y fue justamente eso lo que vivió la familia Smurl. En 1974, Jack y Janet Smurl se mudaron con sus hijas y los padres de Jack a una casa modesta en West Pixon, Pensilvania. Un hogar común, hasta que el silencio empezó a gritar. Primero fueron olores nauseabundos que aparecían sin razón alguna: azufre, carne podrida, moho viejo. Luego, manchas negras que surgían en las paredes, aunque las limpiaran o pintaran. Después, los golpes. 3, siempre 3. Una burla a la Trinidad, decían los religiosos. Las luces se apagaban solas, los radios emitían estática y voces distorsionadas, y los perros no querían entrar a la casa. Pero eso era solo el inicio. Una fuerza invisible agredió sexualmente a Janet, y luego a Jack. Los jalaban por las piernas, les dejaban rasguños en la espalda, les susurraban al oído mientras dormían. La abuela aseguraba haber visto una sombra con forma de cerdo caminando en 2 patas. Las niñas se despertaban gritando, asegurando que una mujer sin ojos las miraba desde la esquina de la habitación. Los Warren acudieron al lugar, y lo que encontraron no era un simple poltergeist. Según ellos, lo que habitaba ahí era una entidad demoníaca de bajo nivel, que se hacía pasar por varias presencias para confundir, manipular y desgarrar la voluntad de los Smurl. Durante uno de los exorcismos, Janet habló en lenguas. Los crucifijos cayeron al suelo y una voz grave, no humana, dijo lo siguiente: Este lugar es mío y nunca me iré. Los Warren intentaron 3 veces liberarlos. Los sacerdotes rechazaron continuar. Los vecinos comenzaron a alejarse y la prensa simplemente se burló. Pero los Smurl nunca se retractaron, y aunque eventualmente se mudaron, la actividad los siguió. Porque cuando un poltergeist es solo ruido, puedes ignorarlo. Cuando es energía emocional, puedes sanar. Pero cuando es un demonio disfrazado de caos, no hay a dónde correr. No hay a quien rezar. Solo puedes resistir o rendirte. Dicen que los poltergeists no tienen rostro, que no son más que energía desbordada. Pero, ¿qué pasa cuando esa energía tiene intención? Cuando elige dónde golpear, cuándo gritar y a quién poseer. ¿Sigues pensando que es solo un fenómeno? Un eco de nuestra mente, tal vez un visitante de otro plano, esperando a que te sientas lo suficientemente vulnerable para poder manifestarse. Tal vez no sea un fantasma, tal vez seamos nosotros mismos, nuestra rabia, nuestro duelo no resuelto, nuestro pensamiento más oscuro, materializándose en forma de golpes, gritos y terror.
El verdadero horror no siempre viene del más allá. A veces está dentro de nosotros. Lo peor es que no necesita permiso para salir. Con esto terminamos esta historia. Pero antes de apagar este episodio, mira bien a tu alrededor. Está todo en su lugar. ¿Seguro que eso que viste moverse fue el viento? Y si mientras escuchabas este capítulo, algo te escuchaba también a ti. Porque si hay algo que los poltergeists aman, es la atención. No olviden activar la campanita, suscribirse, dejar su reacción, comentar y compartir. Eso me ayudaría bastante. No olviden que ya nos encontramos también en la plataforma de Spotify para quien guste escuchar los episodios con audífonos puestos. Es mucho más recomendable. Califíquenme con unas 5 estrellas y dejen un comentario. Los estaré leyendo. Me despido de ustedes no sin antes comentarles lo siguiente. Mantengan sus ojos abiertos y sus mentes curiosas. Esto fue El Baúl del Misterio.